Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas noches por segunda vez consecutivo. Vamos a intentar tejer un puente entre los temas que estábamos viendo el día de ayer y hoy, que tiene mucho que ver con esto de las pérdidas y que tiene que ver con el sentido de frustración cuando he perdido algo, ¿no? Los saludo desde acá de Mexicali, que está haciendo un frío terrible, ya para que me ponga yo una sudadera, quiere decir que está bajo cero, ¿no? No suelo usar, no suelo usar chamarra, pero bueno. Fíjense, ya ven que el día de ayer hubo muchas preguntas, ¿no? Nos fuimos hasta muy tarde por las preguntas. Ah, me gustaría que las preguntas que hagan, con mucho gusto las atendemos, pero redáctenlas bien, de una forma cortita, porque luego nos perdemos y perdemos un poco de tiempo. Y luego hay un asunto muy importante, yo con mucho gusto los contesto, solo que a veces las preguntas que hacen van encaminadas a lo que es la psicología clínica. Y entonces recuerden que estamos en un grupo de autoayuda, en donde nosotros tenemos una literatura muy rica, donde tenemos los 12 pasos. Recuerden que siempre intentamos al lugar donde nos inviten, hablar ese lenguaje, ese lenguaje, ¿no?, que se utiliza en los grupos donde nos inviten. ¿Por qué? Porque yo a veces cometo el error de me entra el espíritu del viejo profesor, fui profesor, entonces a veces me cacho que empiezo con algunos tecnicismos muy clínicos de conceptos neuropsicológicos, inclusive psiquiátricos y todo ese tipo de situaciones, porque las preguntas que hacen van inclinadas mucho a la cuestión ya muy personalizada, de atención, de psicología, de neuropsicología, incluso a veces preguntan de farmacología, oiga, estoy tomando tal medicamento porque fui diagnosticado con tal cuestiones. Entonces eso corresponde a los terrenos de la clínica, ya de la psicoterapia formal o de la psicología clínica formal. Entonces, con mucho gusto yo respondo todas las preguntas, pero sí les pediría que fuera enfocada a un lenguaje a la non, ¿sí me explico? A un lenguaje de 12 pasos de grupo para que nos podamos entender y no inicie yo con tecnicismos que posiblemente vayan a ser un poco rebuscados, ¿no? Es eso, y quienes puedan prender su computadora, su video, pues con mucho gusto, ¿no? Ok. Fíjense bien, nosotros estábamos el día de ayer atendiendo con ese primer golpe emocional y psicológico que recibimos cuando nos damos cuenta que hay una pérdida. Cuando nos damos cuenta que hay algo que nosotros pensábamos o nosotros sospechamos que debiera estar en un lugar mismo donde no está. Y entonces eso nos genera un shock. Así se llama, el primer shock, que es un estado de negación, ¿no? Y recuerdo mucho esto porque tiene sus fundamentos en la psicología, tiene sus fundamentos en la neuropsicología, tiene sus fundamentos en la psiquiatría y en el mismo proceso humanístico del ser humano. ¿Por qué lo menciono esto? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que saber manejar las negaciones que nosotros tenemos, porque si no sabemos manejar ese shock inicial ante la pérdida, se pueden o se pudieran desencadenar una serie de constructos y situaciones que, si no las paramos, nos llevan a la neurosis, ¿no? Quiero que imaginen, por ejemplo, imagínense, ¿no? Todos están en Nueva York, ¿no? Todos conocen Estados Unidos, ¿no? Yo vivo en la diagonal opuesta. Hagan de cuenta que yo vivo en la parte más sur oeste de Estados Unidos y ustedes están en el noreste, en el Grupo Libertad para Vivir de Nueva York. Hagan de cuenta que trazamos, ¿no? Trazamos una diagonal y llegamos allá.
Vamos a imaginar un camión, vamos a imaginar que cruzo la frontera aquí a Calexico y me subo al Greyhound, ¿no? Me subo al bus, como dicen los pochos, me subo al bus y entonces pido un boleto para llegar a Nueva York. Y entonces el camión inicia su recorrido. Y si cuando sale del estado de California y va hacia el estado de Arizona, yo no me bajo, el camión avanza. Si atravieso todo el estado de Arizona y luego el camión toma la ruta hacia Nevada y no me bajo, el camión avanza. Si yo no me bajo en Kansas, el camión avanza. Y el camión sigue, el camión sigue. Si por allá llegando a los estados de arriba, no lo sé, Pensilvania, Ohio, y yo no me bajo, el camión avanza hasta que llega a Nueva York. Así es la neurosis. Si nosotros no tenemos el tren de razonamiento al principio y si no lo sabemos manejar, la enfermedad va a avanzar hasta que estemos en un tremendo estado de descomposición mental. Una neurosis que se nos convierta en una psicosis, que se nos convierta ahora sí en una patología, ¿no? Entonces, por eso es bien importante detectar lo que estábamos nosotros estudiando el día de ayer, que es los candados de la negación, para dejar fluir las emociones, porque como lo vamos a ver hoy, las emociones no se contienen, las emociones no se niegan, las emociones no se rechazan, no, las emociones se gestionan, las emociones se aceptan. Por eso tenemos que aceptar lo que está ocurriendo dentro y fuera de nosotros, porque es a través de la correcta gestión de las emociones como nosotros le podemos dar salida y podemos cortar ese camión, ese tren que avanza, podemos cortarlo antes de que nos lleve a un destino desastroso. Se presentó el otro día una señora aquí al consultorio y me dijo que estaba muy triste porque desconocía a su esposo. Así me dijo. Después de 25 años de casados, desconozco a mi esposo y estoy muy decepcionada. ¿Por qué? Le digo. Entonces me dice, fíjense bien, y es de lo que vamos a hablar hoy. Ella me dice, es que yo voy a ir a la boda de una sobrina mía, de mi única hermana, a una ciudad vecina aquí, a la ciudad de Tijuana, aquí estamos en Mexicali, México. Entonces, como la boda es el viernes, mi hermana me pidió que me quedara viernes, sábado y que el domingo ella me trae para acá, para quedarme esos 3 días y no venirme luego después de la boda. Entonces dice que el esposo le dijo, pues si te vas todo el fin de semana, de una vez agarra todas tus maletas y lárgate y ya no vuelvas. Entonces ella dice, y fíjese que ando muy decepcionada, estoy muy triste y muy decepcionada. Entonces yo le dije, vamos a hacer memoria, le digo, y vamos a recordar, a ver, si en otro territorio ha habido un escenario parecido. Vamos a hacer memoria, a ver si te acuerdas de algo sustancialmente parecido o similar que haya ocurrido en un pasado cercano, intermedio, en un pasado lejano. Entonces se puso a recordar. Y después de recordar me dijo, fíjese que ahorita que me acuerdo, hace como 10 años que se murió mi abuelita en otro estado de aquí de la República y fuimos y nos tardamos varios días. Él se me enojó tanto que no me habló en 3 meses. No me habló en 3 meses. Le digo, quiere decir que ha habido entonces, ya había un escenario parecido, ¿no? Ya en otros territorios había ocurrido. Y entonces le dije, vamos a ir hasta la etapa temprana, cuando ustedes todavía no se casaban y cuando ustedes eran novios. Tú salías con tus amigos, con tus amigas. No, ¿cómo cree? Me dice. No, él era muy celoso y a él no le gustaba, yo no salía con mis amigas. Y quiero que se den cuenta de esto. Hay un axioma en psicología que se llama, el final de la historia siempre está escrito en el principio, pero no nos damos cuenta. Nunca nos damos cuenta por negación. Porque nosotros a través del cariño, de la falsa interpretación, de la buena voluntad, de los sueños que queremos cumplir, nosotros negamos sin darnos cuenta.
Fíjense, este tipo, el esposo de mi consultante, ha sido igual toda su vida, nomás que ella no se daba cuenta. Entonces ya cuando me empezó a narrar, salieron aproximadamente 10 eventos idénticos. Y me dijo ella, no me había dado cuenta que estaba casada con un tipo celoso, manipulador, controlador, neurótico, alcohólico. Por eso es tan importante aprender a manejar los estados de la negación, porque si no lo sabemos manejar desde el principio, el Greyhound avanza y nos vamos de Mexicali a Nueva York. Entonces recordé yo una plática que tuve con Robert Warren, que es un gran tanatólogo, neuropsicólogo, con el que tuve una oportunidad de conversar en alguna ocasión en mi vida. Entonces yo le decía, Robert, fíjate que yo tengo la misma profesión que tú, yo me dedico a la neuropsicología, a la tanatología, no, es que yo creo que soy mejor que tú, le decía yo, ¿no? Entonces se reía pues el viejo, ¿no? Mendigo genio. Y luego le dije yo soy mejor que tú, pero yo no sé por qué estudio en tus libros, hermano, los tengo todos ahí, ¿no? Y más se reía el vato. Mendigo viejo desgraciado. Son tipos muy brillantes, extremadamente brillantes, ¿no? Entonces, me dijo, ¿de qué libro hablas? ¿De qué tema hablas? Entonces le dije yo, de tu penúltimo libro en aquel tiempo, en aquellos años. Entonces le dije yo, me ha gustado muchísimo la descripción que haces de la desilusión y de la decepción de forma neurológica y de forma neuropsicológica, porque podemos hablar de la negación, de la desilusión, de la decepción, de la ira, lo podemos hablar en forma psicológica, trivial, en cuanto a las condiciones humanas, de una forma muy sencilla, ¿no? Lo que pasa es de que tú lo has explicado neuropsicológicamente y me encantó y empecé a hablar de ello, ¿no? Oh, ok, me dijo, maravilloso, y empezamos a platicar del tema. Luego tomó el libro, me puso una nota muy bonita, me dio su número y todo eso, y yo muy inteligente ese libro pues lo presté, ¿no? Y ya saben, ¿no? Dicen que es muy tonto el que presta un libro, pero es más tonto el que lo regresa, ¿no? Así que pues me lo hicieron tablas por ahí. Entonces, no voy a explicar neurológicamente lo que pasa a nivel sistema nervioso central a lo que nosotros llamamos desilusión o decepción. Porque, repito, no voy a entrar en tecnicismos, ni en neurotransmisiones, ni nada de eso, pero sí lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Entonces, fíjense nada más. A nivel cerebral, a nivel bioquímico, se siente un malestar terrible que se somatiza y que se produce taquicardias, que se produce migrañas, que se produce un dolor de estómago, un temblor de manos, un nudo en la garganta, una falta total de dopamina, una falta total de oxitocina. Es decir, dejan de trabajar los neurotransmisores que son idóneos para los estados emocionales afectivos, amistosos, sexuales, ¿no? De motivacionales, y estamos llenos de cortisol nada más y de norepinefrina y de adrenalinas y cosas que nos mantienen en muchísima tensión. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre eso cuando el cerebro se da cuenta que la vida no es como nosotros queríamos y creíamos que era, sino que la vida es como es. Es decir, que cuando nosotros, el cerebro tiene la capacidad de ver a un ser humano sin esas virtudes que nosotros le hemos construido, sin esas fortalezas que nosotros le hemos inventado. Cuando vemos un ser humano como es, tal y como es, el cerebro sufre, tiene una convulsión y a eso nosotros le llamamos desilusión, decepción. Y eso lo vivo yo todos los días aquí en el consultorio. Llegó una señora el otro día que se quiere divorciar de su esposo porque dice que no es detallista, que no es romántico, que no le gusta bailar, que no le pone atención, que puro trabajar, ¿no? Entonces le digo, ¿cuántos años tienen de casados? No, pues 20. Y le digo, y antes, cuando eran más jóvenes, él bailaba. No, nunca le ha gustado, ¿no? Antes sí era romántico, te regalaba chocolates y era romántico, así como el Girafales y la Florinda y todo eso. No, hombre, dice, este siempre ha sido bien aburrido, bien aguado.
y volteo y está el vato con una cara de barrote ahí, no, sin hablar. O sea, y ella dice, ya me desilusionó el matrimonio. O sea, tiene más de 20 años y se acaba de dar cuenta que el vato no le gusta bailar, que no es detallista, que no es romántico. Es decir, y otra vez, el fin de la historia está escrito en el principio, pero nosotros llevamos a cabo una negación sistemática, pasiva, una negación de lo que no queríamos hacer. Vino una señora que tiene sus dos hijos, los chamacos, los niños, son alcohólicos los dos son papás solteros y los dos apenas trabajan, pero para sus caguamas, para andar todo el día borrachos. Y viven con ella, ¿no? Y son chamacos, uno apenas tiene 40 años y el otro 38. Entonces, dice ella, a ver, ¿se fue o no? ¿No se fue? No, okay. Aquí estamos. Okay. Entonces dice ella, me tienen tan desilusionada. O sea, la tienen desilusionada. Y le digo, ok, vámonos un poquito para atrás. ¿Tus hijos bebían menos hace 10 años? No, siempre han sido igual de borrachos. Ok, ¿tú has visto que ellos hagan por sus hijos? ¿Los has visto mortificados por el sustento de tus hijos? No, siempre han sido igual, los hijos de ellos los hemos mantenido yo y mi esposa. ¿Se han casado? ¿Se han hecho cargo de una mujer? No, nunca. Entonces, fíjense lo que me dice. Viene a consulta porque me dice que sus hijos últimamente la tienen muy desilusionada, pero son los mismos mequetrefes de toda la vida. Y volvemos al mismo punto que explica Robert Warren. El fin de la historia siempre está escrito en el principio, solo que no nos damos cuenta por negación. Y hasta cuando cae el telón, ese telón que nuestra mente construye, y cuando cae ese telón, y por fin nosotros alcanzamos a ver al ser humano como es, sin ninguna virtud que nosotros le hayamos anclado y construido, ¿no? Estoy casado con un borracho, marihuano, irresponsable, golpeador y majadero, pero le salen muy bien los huevos con ejote. ¿Y eso quién le importa, pues? ¿Eso quién le importa, no? Tengo un hijo adicto, tecolín, un ratero, pero viera que pintaba bien bonito cuando era niño y cantaba en la escuela, en la primaria. ¿Y eso a quién le importa, pues? O sea, nosotros mismos activamos mecanismos de falsos mecanismos, por necesidad, sí, por vacío, sí, y eso construye una barrera, y a eso se le llama una negación, y esa negación nos imposibilita a nosotros ver lo que está ocurriendo. Es por eso que les he comentado yo que de todos mis años en haber trabajado, que me da mucho orgullo y jamás me arrepentiré, en esos años que me tocó trabajar con mi amigo Antonio Payán, que tenía las clínicas de rehabilitación de jóvenes adictos y hombres, muchachos, niñas y todo, y hicimos un convenio para trabajar. Yo era el terapeuta familiar de esa agrupación, una agrupación nacional, y cada taller era lo mismo. Me acuerdo que eran los talleres de los jueves y se acababa la junta y tenía una fila y no me dejaban salir y hasta medianoche y los atendía a todas las familias, ¿no? En una sala especial. Pero eran los mismos temas, pues. Yo tenía que decirle a la esposa, a la mamá, a la hija, al hijo del adicto, a la esposa del alcohólico, a la madre del joven adicto a las drogas y al alcohol, ¿no? Les decía, vamos hablando de la enfermedad para poder, por supuesto que un ser humano se le tiene que tratar con dignidad porque es una persona enferma, pero a la enfermedad la tenemos que ver como tal, ¿no? Y no, las mamás eran lo mismo. Hacía una fila de 4 horas y entraban las mamás y me decían lo mismo. Oiga, quiero que me dé autorización, que me firme para sacar a mi hijo porque aquí se me va a malear, ¿no? Porque mi hijo es muy bueno y aquí hay mucho mentiroso. O mi hija es muy buena y aquí no, hombre, aquí puro tramposo, ¿no? Entonces, esa negación, pues, que no se daban cuenta las mamás que su hijo, su familiar, su esposo que estaba interno,
tenía exactamente la misma enfermedad que todos los que están ahí. Y esos son los principios de la negación. ¿Por qué? ¿Por qué insisto tanto en la negación? Porque si no trabajamos en la negación, ¡pum! Pasamos, así como en el Mario Bros, pasamos al siguiente universo, ¿no? Pasamos, ahora lo más difícil. Cuando no sabemos trabajar la aceptación, como no lo aceptamos, lo seguimos negando, y entonces cuando ya no podemos seguir negando, viene lo que se llama la búsqueda de culpables. Y entonces entramos a la segunda estación de la neurosis, al punto B de la neurosis. Ya estamos empezando a construir la neurosis, porque ya vamos al segundo escalón, que es la búsqueda de un culpable. Es decir, alguien tiene la culpa de esto. Y entonces yo tengo que encontrar a un culpable para tener a alguien a quien ajusticiar. Y entonces busco los culpables. Es que lo que pasa es que no lo quisieron de chiquito, o lo bañaban al último, o no le dejaban acariciar al perrito, o ahora no le compraban goma del elefantito en la primaria, y no sé, empezamos, no sé, yo pienso que los he escuchado todos, pero no, hay búsqueda de culpables. Lo que pasa es que no le dieron el amor que necesitaba, o no le hicieron caso, o no lo cuidaron. Entonces la persona, fíjense bien, lo más peligroso, ¿cómo va siguiendo la secuela? Como ya no hay a quien echarle la culpa, entonces la culpa regresa a mí. Y entonces la madre del adicto, la madre del alcohólico, que ya lo perdió y que está en un duelo, porque toda madre de un adicto, toda esposa de un alcohólico, todos están en duelo, porque están llorándole a alguien que creían que tenían y no es, creían que se habían casado con una persona sana y no es, creían que tenía un hijo que iba a ser abogado, doctor y arquitecto y todo, y anda en las calles robando, tirado, alcoholizado, drogándose. Entonces, hay un duelo, pues. Y en ese duelo, si yo no tengo la aceptación, entonces me desgasto en la búsqueda de un culpable. Y tengo que encontrar un culpable. Y como no lo voy a encontrar, me echo la culpa yo. Y entonces me echo la culpa yo y empiezo yo con lo que se llama la culpa. La culpa, yo tengo la culpa. Y vienen y me dicen, es que yo tenía que trabajar doble turno porque pues como eran muchos hijos y mi esposo era alcohólico y nunca estaba, no me di cuenta que mi hijo se andaba drogando y entonces viene la búsqueda de un culpable. ¿Y por qué viene la búsqueda de un culpable y por qué sentimos una culpa? Porque es necesario, porque no trabajamos antes, pero es necesario porque la culpa es un constructo mental ecualizador, nos ayuda a intentar ya voltear hacia ver los problemas. ¿Se dan cuenta? Si no lo vimos en la negación y si no tenemos aceptación, si tenemos aceptación, ahí para la cosa. Pero si no tenemos aceptación, entonces vamos a buscar un culpable. Si lo encontramos, ahí para la cosa. Pero como no lo encontramos, avanzamos hacia la ira. Y empieza el ABC. Empiezan a llegar los monstruos sin invitación. La negación, la culpa y la ira. Porque como el mundo no es como tiene que ser para que yo sea feliz, y como no lo puedo aceptar, busco culpables. Y cuando no encuentro culpables, entonces me lleno de ira. Y entonces fíjense lo que significa la ira en psicología. Ya dijimos el otro día que la neurosis en psicología es un malestar emocional crónico motivado por una inconformidad. Y esa inconformidad, cada quien tendrá que buscarla para ver cuál es el origen de su malestar emocional crónico que le produce neurosis. De la misma manera, la ira en psicología no es otra cosa más que el autocastigo que nos infligimos por errores que no cometimos. Y entonces, ese es el concepto psicológico de la ira. Es el autocastigo que yo me inflijo, que yo me aplico
por un error que cometió alguien o algo. Quiere decir que si uno de mis hijos comenzó a consumir drogas y no pudo parar, yo tengo la culpa. Si una de mis hijas cometió el error de adolescente, ir a tener relaciones sexuales con un tipo y salió embarazada, yo tengo la culpa. Porque entonces yo ya no le leo ninguna responsabilidad a nadie. Y entonces si alguien no hace lo que yo creo que tiene que hacer, entonces yo sufro. Y siento ira, y me viene a visitar la ira. Entonces, ya estamos posicionados en la ira. Ya tuvimos problemas de aceptar el mundo como es. Ya buscamos, ¿no?, al culpable, ya lo rastreamos, ya no pudimos. Pasamos esas dos etapas y ahora estamos en ira. Ahora bien, ¿cómo se maneja la ira? Todos sentimos ira, todos sentimos enojo, todos sentimos coraje, todos sentimos rabia, todos. Cuando sí la sentimos, cuando sí la tenemos, aquí viene el secreto. Nosotros tenemos que gestionarla, no intentar rechazarla, no intentar negarla. Porque si alguien intenta rechazar la ira, se pone más irascible. Imagínense ustedes tener un cambio de opiniones, una especie de discusión con una persona que se está enojando, con una persona que ustedes detectan que se está enfureciendo, que no está aceptando las condiciones que nosotros le estamos planteando, o que otro le está planteando, y que nosotros de repente, con nuestra habitual simpatía, ¿no?, le digamos a esta persona, oiga, no se enoje. ¿Qué hace la persona? Explota, se enoja más. ¿Sí o no? Imagínense que ustedes acaban de recibir que está muy enfermo o murió un ser amado y de repente están con la lágrima flor de piel, ¿no? Y que llego yo, ¿no?, como soy muy chingón tanatólogo, le digo, fíjate que se murió tu mamá, pero no llores. ¿Qué hace la persona? Comienza a llorar. ¿Me entiendes? Porque las emociones, cuando se quieren reprimir, explotan, hacen el sentido contrario. Entonces, ¿qué hacemos con la ira? La ira la tenemos que gestionar. La ira la tenemos que gestionar en 4 puntos, en 4 niveles, muy sencillos, pero muy importantes. Número 1, reconocer el sentimiento. Es decir, agarrar un papel, un lápiz y decir, punto número 1, estoy súper archi requete encabronado. Sí estoy muy enojado, estoy enojado. Porque si lo intento negar, mi mente no puede con las bases biológicas de la conducta. Entonces, si yo intento negar la ira, viene lo que se conoce un secuestro de amígdala o un secuestro emocional. Y es una ira cuya sinapsis, que es la conexión que hay en el cerebro, es demasiado larga y secuestra la amígdala, y entonces es cuando las personas con coraje atropellan a alguien o le dan un garrotazo o un cuchillazo a alguien o empujan a una persona cuando están secuestrados emocionales y después tienen toda la vida para arrepentirse. Pero es cuando viene esa ira incontrolable. ¿Por qué? Porque la queremos negar. Entonces, el primer paso para el manejo de ira es reconocer la sensación, reconocer la emoción. Estoy enojado. Claro que sí, paso número 1. Paso número 2, se llama etiquetar la emoción y pensar, ¿para qué está esa emoción? ¿De qué me protege estar tan enojado? ¿Qué me causa estar tan enojado? ¿Qué hago yo con ese coraje tan grande? ¿Por qué estoy sintiendo ese coraje tan terrible?
anotar o pensar lo que sea, pero racionalizar, ¿por qué estoy así? ¿Y de qué me sirve estar así? ¿Qué me está diciendo esto a mí? ¿Por qué me siento tan molesto? ¿Por qué me siento tan enojado? ¿Por qué me siento tan agredido? ¿Por qué me siento en una situación tan personal? ¿Por qué estoy tan irascible? ¿Por qué está presente este coraje? Es el segundo paso. Número 3, darme permiso. No somos planchas, no somos artículos electrónicos. Sí sentimos emociones, sí sentimos emociones. Todos, todos, absolutamente todos. Fíjense que tengo una consultante que es religiosa y tiene mucho ya, y está totalmente convencida si es religiosa de carrera. Nada más que un fin de semana al mes la dejan salir y va a su casa. Y ahí en su casa, esos 2 días que tiene, pues anda con vestimenta, pues civil, se pudiera decir, ¿verdad? No religiosa. Y es una mujer muy atractiva. Entonces, el vecino ahí de su casa siempre ha estado enamorado de ella, pues. Entonces le invita a tomarse un café y a platicar y todo eso, ¿no? Entonces me dice, pues una parte de mí sí me gustaría pues ir a comer con este chico que nos conocemos de niño y que no sé qué, pero otra parte de mí no. Entonces le digo, ah, así, desparpajadamente, ¿no? Así como soy yo, le digo, oye, ¿y te gusta el vato? ¿Eh? ¿Te gusta el vato? Y se pone roja, así como un tomate, ¿no? Se pone roja. No, pues ya ni me contestó, no le gusta, le encanta el vato, pues. Y pues es monja, ¿y qué tiene? No quiere decir nada. Entonces yo le explico, es que no somos planchas, no somos carne, no somos fierro. O sea, todos tenemos emociones, sentimientos. Las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Hay que saberlas gestionar. El hecho que reconozcas que te gusta el vato, pues no quiere decir que ahorita te vas a ir con él, ¿no? Porque tú estás bien definida en tu convicción, pero es tu parte femenina que te gusta un varón, pues, ¿qué tiene? Entonces me dijo, ay, entonces no es malo. No, pues qué bueno que me dices, porque me estaba sintiendo un poco mal, ¿no? No, hombre, le digo, así deben de ser mis amigas, le digo, pero esas no dejan uno para comprar. Entonces, ¿a quién, pues? ¿A quién de su óptica, de su forma? Tenemos que aceptar. Hay una aceptación. Y cuando estamos en un episodio irascible, es porque nos sentimos nosotros agraviados. Quizá alguien nos robó algo. No sé ustedes, pero a mí me da mucho enojo cuando me roban, porque siempre pienso en el trabajo que me ha costado a mí tener algo y para que lleguen y ¡pum! Se lo lleven. Da coraje, ¿a poco no? Da coraje que te atropellen en tus garantías, en tus libertades, que seas víctima de un atropello. Eso da coraje. Que haya gente tan envidiosa, tan malintencionada, que de repente tú ni cuenta te das y no, hombre, ya te traen en un complot bien machín. Sí se enoja uno, por supuesto, pero ese coraje tiene que ser gestionado. Número 1, reconocer que estamos enojados. Número 2, etiquetar ese coraje, ese sentimiento, racionalizarlo. ¿Qué dice este coraje en mi vida? ¿Qué dice este resentimiento en mi vida? ¿Para qué está este resentimiento? ¿De qué me protege? ¿Qué me impide hacer este resentimiento? Número 3, darnos permiso, no sentirnos una cucaracha porque tenemos un episodio de codicia, de envidia, de lascivia, de lujuria, de malos pensamientos. No, darnos permiso, somos seres humanos. Y número 4, aceptar que como viene se va a ir, soltarlo, que no anide en nuestra mente ese coraje, porque luego estamos sufriendo, ¿no? Yo lo vivo acá en el consultorio, yo lo vivo todos los días. No, y se va a ver una fiesta familiar, pero no quiero ir porque, no, hombre, va a ir mi hermana, la chona, y no, hombre, esa yo no le hablo. ¿Por qué? Le digo, no, pues es que yo
Yo tenía un gansito marinela ahí bien escondido en el refrigerador cuando estamos en la secundaria y llegó y se lo comió con leche y ya desde entonces no le hablo ya y todo. O sea, seguimos reeditando cosas que han pasado hace 5, hace 15, hace 20, hace 35 años y no nos hablamos. Vino una señora el año pasado y me dijo, oiga, vino llorando y me dijo, se murió mi hermano. Y entonces le digo yo, ¿qué relación tenías con tu hermano? No, pues hace 25 años no nos hablábamos. ¿Por qué? ¿Vive en Singapur o allá en la Patagonia? ¿Dónde vive? No, vive en la otra cuadra donde yo vivo. Pero es que no me invitó a la primera comunión de su hija o algo así, me dijo. Entonces se dejaron de hablar 25 años. Imagínense, nada. Está suave el berrinchito, ¿no? Nomás duró 25 años. Y luego dice, ya me mandaron decir todas mis sobrinas que ni me paren la funeraria. No, pues sí, ¿para qué va? Entonces ella no traía el duelo del hermano, traía el duelo de la hipertontería de lo que hizo. Una horrenda, una horripilante gestión emocional que la lleva a sufrir por nada, por un constructo, por una idea, ¿no? Entonces, repito, si no nos bajamos del camión, el camión avanza. Y si sigues otro rato en ese camión, avanza, pero te lleva a otra estación. Cada vez es más grave, cada vez es más grave. ¿Por qué? Porque una cuarta etapa, que aquí la vamos a dejar porque entiendo que van a venir algunos colegas míos en la semana a hablarles de esto, pero lo vamos a dejar en esta cuarta etapa. Si no contenemos la ira, construimos el resentimiento. Entonces, fíjense, ya empezamos. Falta de aceptación, una negación total, nos lleva a una búsqueda de culpables y a una culpabilidad justiciera. Y la culpa nos lleva a la ira. Y la ira nos lleva al resentimiento. Y el resentimiento nos lleva a una vida de sufrimiento total. Vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio de 5 minutos. Es un ejercicio mental. Quiero que lo escriban o lo piensen. Quiero que piensen en 3 cosas que les pasa en su vida. Quiero que piensen o que escriban o que reflexionen qué es lo que a ustedes les causa ira. ¿Qué es lo que a ustedes les causa enojo, coraje? ¿Qué es lo que ustedes saben, a cómo se conocen, que les causa muchísimo coraje? Un coraje terrible, ese que no se lo pueden ni se lo quieren aguantar. Número 2, quiero que ustedes piensen, recuerden, razonen y escriban qué es lo que a ustedes les causa tristeza, esa profunda tristeza que aparece un nudo en la garganta, ¿no? Y que no pueden ustedes con nada, ¿no? Que les causa muchísima tristeza. Y número 3, quiero que ustedes recuerden, reflexionen, piensen, se acuerden y escriban qué es lo que le produce profunda alegría y felicidad. Entonces son 3 cosas. ¿Qué es lo que les produce ira, coraje? ¿Qué es lo que les produce profunda tristeza? ¿Y qué es lo que les produce mucha alegría? ¿No? Son 3 elementos. Les doy 5 minutos y ahorita lo platicamos todo. Ejercicio muy sencillo. Es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Para que nosotros vayamos aprendiendo a gestionar nuestras ideas en tiempo y forma. Y para que nosotros vayamos aprendiendo lo que el Grupo Al-Anon Internacional nos enseña, que son 2 conceptos, que son desapego sin desamor y sentimiento de despersonalización. Es decir, en esta vida nada, nunca, bajo ninguna situación, nunca, nada es personal.
les voy a yo hablar de mi persona en este largo caminar, de este intento de conocerme, de este interno intento de trabajar en los tipos de inteligencia de una carrera ya de tantísimos años. Y les voy a decir qué es lo que me provoca ira a mí. A mí, Oscar, me provoca mucho enojo darme cuenta que estoy intentando lo que no funciona. Darme cuenta que obedece a una lógica trastornada y terca el hecho de volver a caer y cometer el mismo error. De volver a intentar y a confiar en mi lógica enferma y testaruda y volver a aferrarme en un concepto que ya antes me ha enseñado que no funciona. Me da mucho coraje volver a intentar yo lo que no funciona. Eso es lo que me da coraje a mí. Número dos, lo que a mí me da muchísima tristeza, lo que a mí me da, pero mucha tristeza, es cuando a pesar de tener tanto, empiezo a mariquear. Siempre. Cuando a pesar de tener tanto, de estar vivo, de haber cumplido muchísimas cosas en mi vida, de tener para vivir, de haber intentado y haber logrado no todo lo que intenté, pero sí muchas cosas en mi vida, y siento desánimo, y empiezo con autovictimismo, y me empiezo a hacerme la de pedo yo, y empiezo con el síndrome de Marga López, que yo sufro mucho, y pobrecito, y yo, y que todo, y yo, y todo. Cuando empiezo con eso, me da tristeza. Me da tristeza desaprovechar los momentos maravillosos de esta vida, que va a ser tan pequeña y tan cortita, porque yo a mi edad ya viví quizá el 80% de todo lo que voy a vivir. Es bien poquito lo que nos queda. Bueno, ustedes son jovencitos, pero yo ya estoy más madurito, ¿no? Entonces, es tan efímera y tan cortita la vida que me da tristeza cuando me autovictimizo. Eso me da mucha tristeza. Y lo que me da alegría es cuando me detecto que, a pesar de tanto tiempo, sigo con proyectos nuevos y me entusiasman los proyectos nuevos que tengo que hacer yo en mi vida. Siento mucha alegría. Es todo. Si se fijan ustedes, ¿de quién hablé? ¿A quién mencioné yo? María de los Ángeles, ¿de quién estoy hablando? Nadie me puede decir de quién hablé. Perdóname, es que yo les he cerrado los micrófonos, ya los abro. Ok. Sí, hablé de mí nada más. Única y exclusivamente de mí. Este es el principio de desapego y de despersonalización que nos enseña el programa de 12 pasos. Por eso dice el axioma más importante que tenemos, que empiece por mí. Que empiece por mí. Quiero que ustedes se detecten, son muchos, casi 200, al ratito podemos compartir algo de eso en la ronda de preguntas y respuestas, pero quiero que vayan pensando ustedes si escribieron de ustedes o escribieron de los demás. Para que vean cómo van, para que vean el grado de avance que tienen. Porque hay personas que todas las emociones y todos los sentimientos dependen de los demás. ¿Qué te da coraje? Pues que no me saluden en la mañana cuando llego al trabajo. Y me da mucho coraje que pase la fulana esa y que me mire así como diciendo y todo. Y empezamos a inventar unas pinches historias, ¿no? Me da coraje que la gente sea grosera. Me da mucho coraje que la gente sea injusta y todo. Y yo sufro y todo, ¿no? ¿Y qué te da tristeza? ¿Qué te da tristeza? Pues me da tristeza cuando pierde
las Chivas, o cuando pierde el América, o me da mucha tristeza que haya tantos niños abandonados en África y todo. Empezamos, ¿no?, a construir historias que ni siquiera están en nuestras manos, ni siquiera. ¿Qué te da alegría? No, pues la típica de las mamás, que mis hijos estén bien y que se ríen, y que sean muy felices. Ay, me siento muy alegre, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo seguimos dependiendo de los demás? Todos seguimos dependiendo de los demás. ¿Sí o no? Tenemos que aprender que empiece por mí, porque nosotros tenemos que estar bien si los demás están bien, y tenemos que estar bien si los demás están regular, y tenemos que estar bien. Aquí dicen, sí, ya van varios que dicen que escribieron de los demás, pues sí. O sea, yo sería feliz si tú lo que sea, pero si tú haces algo o dejas de hacer algo, yo soy feliz. ¿Ah? Me dicen a mí todos los días las señoras, ¿cómo voy a ser feliz si mi hijo lo dejó la mujer y anda de chivaloca la mujer y yo lo miro cómo está sufriendo? Pues sí, pero a ti no te dejó, lo dejaron a él. Entonces, ¿cuándo vamos a quitar esa hiperreflexión en los demás? Y no tiene nada que ver con no ser obsequiativo, con no ser amoroso. Claro que tenemos que ser amorosos, pero si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos amamos, ¿cómo vamos a dar amor? Hay una confusión muy grande que yo he detectado en muchísimos años en lo que es el egocentrismo y el amor propio. El egocentrismo es aquel constructo mental que te imposibilita obsequiar, ser solidario, ser amoroso, ser comprensivo. Eso es ser egoísta. Centrado en mí mismo, por mí, para mí. Eso es ser egoísta. Pero tener amor propio es tenerme una aceptación total de lo que yo soy, considerarme, desbloquear los candados de la autoconmisericordia. Eso es el amor propio. Saberme capaz, saberme astutos con los resultados, saber que tengo una fe inquebrantable, que voy hacia adelante sí, y la otra opción es sí también. Eso es tener amor propio. Nadie puede dar amor si no tiene amor propio. Pues, ¿cómo nadie puede dar lo que no tiene? ¿Entienden? Entonces, quiero que cada una se revisen más o menos cómo andan en sus emociones, si sus emociones dependen de ustedes o si siguen dependiendo de cómo vivan los demás, de cómo piensen los demás, de lo que opinen los demás, de lo que digan los demás. Ahorita lo vamos a comentar en la ronda de preguntas. Quiero recomendarles que para este tema, que es una cosa maravillosa lo que hemos visto hoy, porque hemos logrado analizar los 4 primeros puntos que si no los detenemos nos llevan a vivir una vida llena de neurosis. Primero, la negación, el inventar mis historias en mi mente de que la vida no es como es, sino que tiene que ser como a mí me gustaría que sea. Esa negación, si no tenemos aceptación, nos lleva a la búsqueda de culpables. Y como no lo vamos a encontrar, nos lleva a la ira. Y si no gestionamos bien la ira, nos lleva al resentimiento, ¿no? Al resentimiento, a justiciar personas. Yo no le hablo a este cochino porque me sacó la lengua cuando teníamos 8 años, pero a mí no se me olvida nada porque yo no perdono, porque yo por las buenas soy muy bueno y por las malas, y a mí el que me encuentra me gusta y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día. Hoy es el día que tenemos que comenzar. Tenemos que doblar estos candados de la negación, doblar el candado de la búsqueda de culpables, poder gestionar la ira, dejar de vivir resentidos. Hoy, si lo hemos negado mucho tiempo, si mucho tiempo no lo hemos aceptado, si todavía no lo hemos logrado, no quiere decir que no lo vayamos a lograr. Ustedes no son, yo no soy. Todos estamos siendo. Nadie es un producto terminado. Todos estamos siendo. Y si nos hemos equivocado 1000 veces, tenemos que seguir también adelante. Johann Stephens, un pensador, un humanista norteamericano, un adelantado a su tiempo, escribió sobre la defensa de los pueblos amerindios
y le negaron todo en el Senado. Fue el primero que empezó con a criticar la absurda segregación racial y fue denegado todas sus ponencias. Era maestro, un gran pensador. Y le decían a Joyce Stephens, ¿por qué sigues insistiendo? Y él decía, porque después del último no, siempre sigue un sí. Y yo me pregunto, si nosotros hemos vivido con el no, con la negación, todo el tiempo y todos los años, ¿por qué no pensamos que después del último no, siempre sigue un sí? Así han pasado todos los grandes movimientos que ha habido en todo el mundo. Hubo un momento en la historia, en los años 50, en donde una mujer afroamericana en Estados Unidos, después de una jornada de 14, 16 horas de trabajo, se subió a un autobús donde había 6 lugares manchados atrás para la gente de raza negra. Y ella se sentó, pagó su boleto y se sentó en un lugar para los blancos. Y le pidieron que le diera su lugar a un abogado blanco. Y ella dijo que no. Ella dijo que no porque era un ser humano, porque ya tenía muchos años viviendo esa negación. Se llamaba Sarah Parks. Y ese día ella comprendió que después del último no siempre sigue un sí, dando inicio a un movimiento que desencadenó la libertad de las razas en los Estados Unidos. No por el hecho de que nosotros hayamos vivido siempre en negación, quiere decir que vamos a seguir viviendo en negación. Tenemos que recordar que lo tenemos que seguir intentando, porque después del último no, siempre sigue un sí. Y quizá este sea el día del sí. Quizá este sea el día de tirar todos los resentimientos que tenemos, que no nos sirven para nada. Empezar a gestionarnos mejor. Saber que nos gustaría morir como seres humanos con más higiene mental, emocional, con más alegría en nuestro corazón. Voy a leer un parrafito de este libro maravilloso que se llama Abramos el Corazón. Es maravilloso y en la página 124 y 125 se escribe sobre la ira. Y es verdaderamente impresionante lo que dice. Abramos el Corazón, página 124, dice, abro comillas, la ira puede ser parte importante de nuestro dolor y de nuestra cicatrización. Si nos inclinamos a evitar la ira, a lo mejor no estaremos conscientes de lo que ésta puede enseñarnos. Podemos aprender a permitirnos sentir ira en lugar de negarla o huir de ella, lo que decimos, la gestión de las emociones. Abro comillas, podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para convencernos de que no debemos sentirnos airados, pero ignorar nuestros sentimientos no los hará desaparecer, sino que los hará que se intensifiquen. Si no tuvimos modelos sanos de expresión de ira, podemos asustarnos o angustiarnos cuando estamos ante gente iracunda. Nuestro propio sentimiento de ira puede también intimidarnos, lo que puede llevarnos a reprimir otros sentimientos y comportarnos de manera inapropiada. Por eso la ira no se contiene, la ira se acepta y se gestiona. Página 125 de este libro, Abramos el Corazón. Es un poema de la gestión de la ira. Vamos a hacer una pausa, entiendo, porque luego vienen con algunas preguntas. Espero que sus preguntas sean, como les dije al principio, no sean tan largas, porque luego nos perdemos. Con mucho gusto contestamos y comentamos lo que ustedes quieran. Muchas gracias.